organizadores, por invitarnos. Cuando hablé con el coordinador me dijo que mi intervención debería referirse a decir quiénes somos, qué hacemos, cuál ha sido nuestra experiencia en la aplicación de la normativa, qué problemas le vemos e incluso qué propuestas tenemos para el futuro. Son 6 minutos lo que tengo. Bien. Bueno, en algunas cosas voy a pasar muy deprisa, puesto que la presencia de José Luis Martínez Muro, de una entidad con la que somos, si no hermanos, primos hermanos, con muchos problemas comunes y con una zona muy parecida, pues he estado observando que los resultados y algunos de los números que tú has expuesto pues son prácticamente los nuestros. Bien, nosotros somos, os represento a la entidad de saneamiento de la región de Murcia, creada por esta ley que figura ahí y que tiene dos misiones concretas. Por un lado, gestionar todas las instalaciones de la región de Murcia que se refieren a instalaciones públicas de saneamiento y depuración, y por otra parte, recaudar el canon de saneamiento, que es el instrumento financiero, el único ingreso que tenemos y con el que llevamos a cabo esas funciones. Estas dos cuestiones forman parte del nacimiento de la entidad, puesto que Ángel Cajiga, que está aquí, las puso en el Plan Nacional de Saneamiento como cuestión ineludible para poder acogerse al convenio que entonces se planteó para el Plan Nacional de Saneamiento. Fue, desde nuestro punto de vista, una cuestión muy acertada, puesto que la creación del instrumento financiero y la creación de un órgano especializado que mantuviera las instalaciones, pues ha permitido que esas instalaciones se mantuvieran en el tiempo. El plan de saneamiento que hicimos previo, pongo esto como antecedente, recogió, claro, los aspectos peculiares de la región de Murcia, que sí pueden ser similares a los de Valencia. Nosotros tenemos unas condiciones quizá un poco más estrictas todavía de sequía. Ahí he puesto algunas fotos de lo que representan estas condiciones particulares. La cuenca del Segura, el río Segura es la desembocadura ya en territorio valenciano, pero el río Segura es un río que no desemboca. Por eso cuando hablamos de reutilización en la cuenca del Segura, pues a veces hablamos del 100%, puesto que las aguas se le está dando vueltas a las aguas y por el río no sale. Esta es el final de la gola del río Segura en Guardamar, en la provincia de Alicante. Este es el gráfico de los volúmenes mensuales vertidos y prácticamente solo en condiciones de avenida o en circunstancias extraordinarias llega el agua al mar. Tenemos también zonas muy sensibles, en este caso y como ejemplo es la laguna del Mar Menor, que es un mar cerrado y aunque seguro que lo conocéis todos, cuando nos bañamos en él, pues yo siempre recuerdo que la capacidad del agua del Mar Menor es equivalente casi a la del embalse del Cenajo. Al Mar Menor le caben 600 hectómetros y a nuestro mayor embalse en la cuenca le caben 400 y pico, es un volumen similar y si imaginamos la presión turística y la presión de población que hay alrededor, pues es muy difícil que las aguas puedan mantenerse, como de hecho se mantienen en perfectas condiciones de calidad. También la situación de los cauces, no solamente del río Segura, sino de los cauces afluentes del río Segura, que son pequeños ríos, pero de un valor ambiental y paisajístico muy considerable, no permitían ningún tipo de dilución. La tensión y la demanda del agua en Murcia pues ya es conocida por todos y había que pensar en un plan que permitiera luego la reutilización de forma generalizada. Y por otro lado, pues la presión que teníamos encima por la sobreexplotación de la cuenca. Esta foto es especialmente curiosa porque aunque pone sobreexplotación, no sé si alguno habéis visitado el nacimiento del río Segura, que tradicionalmente sale por esta zona cárstica de la zona de la Sierra del Segura y en este momento pues esta es una foto en que el río no solamente no nace, sino que tampoco desemboca. Bien, pues con estos condicionantes había que hacer un plan de infraestructura basado pensando en una reutilización masiva. Entonces, este es el parque que actualmente tenemos y es el que explota el SAMUR. Son 87 plantas depuradoras, también nos hacemos cargo de algunos bombeos intermedios y algunos grandes sistemas de colectores. Y el resultado de toda la red nos lleva a este cuadro resumen. Actualmente hay 116 aglomeraciones urbanas con tratamiento adecuado,
corresponde al 99% de la población, no, 99% del volumen generado por la población, y está pendiente en obras, aunque la cantidad parezca significativa por aglomeraciones urbanas, en realidad se trata de pequeñas barriadas o de núcleos rurales ya dispersos en el territorio. O sea, el sistema de saneamiento está ya completo. Esta es una idea de las grandes magnitudes para que os hagáis una idea de la evolución desde el inicio. La entidad de saneamiento inició su andadura en el año 2002, a final del año 2002, y claro, pues aquí se refleja cosas que los que estáis familiarizados con la depuración pues están claras. Nosotros partíamos de un sistema de pocas infraestructuras y las que había eran plantas de lagunaje y plantas de bajo coste, el rendimiento de explotación era muy bajo, y conforme se fueron incorporando plantas, pues llegamos ya a una cifra de rendimiento que asintóticamente pues está ya en el 98-99%. El resto de magnitudes, el volumen depurado prácticamente constante, en el entorno de los 100 hectómetros cúbicos año. Si hay alguna variación es más bien como consecuencia de aportación de pluviales de algún año especialmente húmedo. Y la producción de lodos, obviamente, al ir incorporando tratamientos terciarios y sistemas de fangos activos en sustitución del lagunaje, pues se disparó al principio y ahora está estable en el entorno de las 150.000 toneladas año. Vigilamos muy de cerca los consumos eléctricos y estamos especialmente satisfechos que a partir del año 2009, pues por la incorporación de un plan de eficiencia energética en el que principalmente el ahorro se debe a los aprovechamientos de biogás y, bueno, y también a otras actuaciones de cambio de equipos y de modificación de procedimientos, pero ha ido descendiendo a pesar de la situación de incorporación de tratamientos terciarios y tratamientos más exigentes. La calidad del agua ha evolucionado también igual, ya estamos en rendimientos para cada parámetro prácticamente del 90 y tantos % en todos ellos, voy a pasar deprisa, creo que el tiempo... Y disponemos de aguas regeneradas con salida de tratamientos terciarios de alta calidad. Este es un resumen de la situación de la reutilización de las aguas depuradas. Nosotros lo hemos visto, que lo ha clasificado Juan Luis de otra manera muy interesante. Nosotros lo hemos clasificado aquí como reutilización directa, es decir, lo que se aplica directamente a cultivos, que es un 43%. Lo que, como decía antes, es una reutilización indirecta, porque en algunos casos la toma de las comunidades de regantes pues son a escasos metros donde ya vierte el efluente de la planta en el cauce, pero es indirecta, puesto que el agua atraviesa el cauce, sería un 50%. Y luego tenemos aquí una reutilización indirecta. En algunos casos hay plantas cuyo vertido es a cauces secos, que se produce una infiltración y se ha estudiado el acuífero correspondiente y se lleva a cuenta de lo que se infiltra en el acuífero. Y actualmente un 5% de las aguas van al mar. En los casos en los que se produce es también después de un tratamiento terciario, por problemas de intrusión marina o de intrusión de sales en las redes de alcantarillado en las zonas costeras que nos obligan a no poder reutilizar estas aguas en regativo. Hay planes, y esto se ha reducido mucho en los últimos años. Hace 3 o 4 eran 10 hectómetros lo que se vertía al mar, ya estamos en 5 y espero que en los próximos años, pues con las actuaciones necesarias, se vaya corrigiendo. Bueno, pues iba a hablar ahora de los terciarios. Como sabéis, los 4 parámetros fundamentales que intervienen en el tratamiento más riguroso que hace falta para cumplir el decreto 1620, pues se refieren a estos parámetros que se resuelven por procedimientos de filtración, desinfección y decantación. Entonces, en las instalaciones que hay, pues como se han realizado en distintas épocas y con distintos criterios, las variantes que permite tanto el tratamiento físico-químico con decantación lamelar o decantación tradicional y las distintas formas del físico-químico, igual que las de filtración, pues creo que disponemos de un catálogo bastante amplio de instalaciones diversas, y la desinfección, incluso aunque permite menos variantes, pues también la existencia de canales abiertos y cerrados, incluso la contribución de lagunas de maduración posteriores al tratamiento. También nos han dotado de un laboratorio
bastante amplio para probar distintas soluciones. Estos son algunas fotografías referentes pues, a los filtros de anillas, sistemas de membranas, que también tenemos en algunas plantas, discos, sistemas de autolimpiado, en fin, un catálogo bastante amplio de sistemas de filtración. Igualmente los sistemas de desinfección, canales abiertos, canales cerrados, que ya todos conocéis. Por aportar algunos datos, he puesto en esta transparencia los gastos de inversión de 44 instalaciones. Hay una correlación bastante exacta entre la capacidad y el coste de ejecución. Estos son presupuestos de adjudicación. Bueno, lo pongo aquí como aportación por si cuando haya que estimar inversiones. Costes. Coincidimos prácticamente en la misma cifra que aportaba Juan Luis de los sistemas valencianos, ¿no? El 0,06 céntimos del tratamiento terciario. Nosotros lo hemos descompuesto aquí, incluso en las que hemos ido comprobando de diversas instalaciones, la contribución de cada uno de los factores a ese coste, pero el resultado final es el mismo que aportaba Juan Luis, 0,06 euros por metro cúbico. Esto procede de estas instalaciones que, como veía antes, pues, predominan los filtros de arena, pero hay también una representación de un montón de sistemas. Con lo cual, yo propongo como índice, nos varían los costes de los terciarios entre 5,5 y 8 céntimos de euro. Pues claro, depende mucho, este es un coste medio, pero el tamaño de la planta, la economía de escala, tiene una influencia considerable. Y como índice, el hacer un tratamiento terciario supone incrementar el coste de la depuración entre un 15 y un 20%. Bueno, pues, cifras también de rendimientos de las pruebas que se han hecho, que no quiero cansaros con cifras de distintos sistemas de filtración. Realmente, bueno, hay diferencias según los tamaños de partículas, el comportamiento de filtros abiertos o los filtros textiles. También diferencias entre la garantía de un sistema y otro, que en cualquier caso están a vuestra disposición. Incluso creo que todos estos datos los ponemos habitualmente en la página web de SAMUR, samur.com, que os recomiendo que visitéis. No son, o sea, la garantía, por supuesto, como sabéis, no es total, y aquí pues hemos puesto también las incidencias que a lo largo de un año en una planta, por ejemplo la alcantarilla, pues se han dado no conformidades, a veces en los sistemas de desinfección del sistema ultravioleta, que obviamente pues, se corrigen posteriormente con la cloración, pero existe esa frecuencia. Le hemos dedicado bastante atención al tema de nemátodos, puesto que lo incorporaba. Nosotros nos referimos al Mintos. Como sabéis, el Mintos es un grupo más amplio que el de nemátodos y quizá pienso que debería haberse referido el decreto 1620, pero es opinión particular al Mintos y no a nemátodos, pero bueno, es un tecnicismo. De unas campañas que hicimos están aquí los resultados. El 42% con una campaña en 22 depuradoras y con 2 campañas en cada una de ellas, o sea, 44 pruebas, y el resultado fue este. El 42% de las muestras no presentaban presencias en el influente de la planta, no tenían presencia del Mintos. Hemos notado que esto está muy condicionado por la presencia de determinadas industrias o incluso por hábitos de la población. Mataderos o la presencia de mataderos conectados a la red de alcantarillado, por supuesto, es una de las cosas más que influye más. Bien, el 70% de las muestras analizadas en el secundario, ya no de las que tenían el Mintos entrada, ya no tenían. Incluso hicimos pruebas, que no están aquí los resultados, de la adquisición de huevos del Mintos desactivados. Se compraron 3 millones de huevos del Mintos, se soltaron en diversas plantas y se fueron midiendo cómo iban pasando en cada uno de los procesos. Pues bien, el secundario elimina, en nuestro caso, el 70% de cuando hay presencia del Mintos. Y lo importante fue esto: en ninguna de las muestras de salida de terciario llegaron a detectarse. O sea, los sistemas de filtración, en cualquier caso, eliminaron la presencia del Mintos. También evaluamos las diferentes razas, incluso empezamos a desarrollar, porque nos dimos cuenta que al incorporar esto al decreto 1620 no había mucha experiencia en la determinación, e incluso se publicó una guía de determinación del Mintos que está a disposición del que esté interesado.
estas son las características exigidas por el prescriptor. Añado aquí, como ya ha puesto de manifiesto también Juan Luis, la cuestión de la conductividad. Perdón. Perdón. Para nosotros, para mí, como agrónomo, es el tema más preocupante. Nosotros vemos que hemos mejorado extraordinariamente cualquier parámetro del agua, somos capaces de detectar sanitariamente cualquier problema de patógenos, pero la conductividad del agua crece paulatinamente. Y no solamente por vertidos industriales, sino que hemos detectado y hemos estudiado que las prácticas domésticas en un montón de poblaciones hacen que esa salinidad, o sea, la utilización de aparatos para eliminar la cal, la utilización de ósmosis inversas privadas, los bombeos de sótanos de aguas con donde el nivel freático es salino, incluso en las zonas costeras, todo eso sumado hace que el fondo de salinidad crezca. Aquí están todas nuestras plantas y, como veis, en las últimas, que claro, están relacionadas con la situación en la costa, pues hemos llegado incluso a conductividades de 10.000 microsiemens. Este es en general y está siempre rayando en el entorno a la media de los 3.000 microsiemens, que para mí creo que es un límite en el cual ya la pérdida de rendimiento agrícola, incluso el daño irreversible en los suelos, que es una cosa muy importante por solidificación del suelo, hay que tener en cuenta. Aquí están situadas las muestras, vemos que en el intervalo de aguas deberían de estar todas por aquí, y todo lo que está por encima, aquí están representados en función del tamaño, todo lo que está por encima de esto pues debería de ser corregido antes de aplicarse a riego. Bueno, este cuadro lo decía para comentar algo cuando me decían de la parte crítica. Yo uno de los puntos débiles que veo en el decreto 1620 es en racionalizar la cuestión de las frecuencias de muestreo. Eso produce unos costes considerables, no se sabe muy bien quién es el que tiene que hacer esa frecuencia de muestreo y quién está obligado, y creo que es uno de los aspectos sobre los que convendría reflexionar. Bien, en cuanto ya a propuestas de futuro, pues un recuerdo a lo que estamos probando en temas de I+D, que desarrollamos en colaboración con las empresas explotadoras, algunos programas, y estamos trabajando con resultados, en algunos casos esperanzadores, pues la utilización de catalizadores de óxido de titanio, en la fotocatálisis también con catalizadores de titanio, y otros ejemplos que también los tenemos porque los temas de I+D casi siempre están, cuando ya llegamos al 50% de desarrollo, están en la página web de SAMUR. Esta diapositiva la ponía, pero la veo muy densa, casi saltamos, se refiere a esta cuestión crítica de la frecuencia de muestreo, que ya lo dejaré ahí, pero que creo que es un tema que habría que revisar en el decreto. Y otro tema aquí, hacía una reflexión sobre los planes de seguridad del agua, que es una cuestión que he hecho de menos en el conjunto de la regulación de la reutilización. Es decir, tenemos un sistema que nos obliga a cumplir 3 condiciones simultáneas para garantizar la seguridad del agua, pero el principio de prevención en algunos casos yo creo que sobrepasa o no está de acuerdo con la experiencia que haya habido en cuanto a las experiencias negativas de la reutilización del agua. Entonces creo que si se establecieran planes, como hay en agua potable, bueno, conozco menos el sector de potables, para establecer estos límites, pudiéramos llevar un seguimiento centralizado en una base de datos en la cual se fueran anotando cualquier incidencia y las repercusiones que tiene, pues creo que las normas de calidad podrían tener una base sólida y no el criterio, en principio, estimado, por supuesto con buenas intenciones, pero en algunos casos más exigente de lo que sería necesario, que produce unos costes que no deberían producirse. Y para terminar, únicamente 2 experiencias basadas en este tema del seguimiento. El problema del seguimiento de la calidad biológica y del seguimiento de patógenos tiene el inconveniente de que hay que hacerlo con determinada
en intervalos bastante separados, lo cual no garantiza que en ese intervalo pues haya algún incumplimiento. Incluso, como pasa con la reutilización, como las aguas se aportan a depósitos reguladores para después reutilizarlo, pues una muestra que se ha tomado en un momento determinado no garantiza que en el tiempo no pueda haber más desarrollo. Nosotros estamos trabajando en ver el funcionamiento del sistema de detección continua de esta calidad biológica del agua. Y en principio estamos trabajando con dos herramientas. Una, el equipo Coliguar, que lo que hace es que mide la actividad enzimática de las bacterias presentes en el agua, y eso se puede determinar mediante sondas específicas. Hemos ido midiendo, y está reflejado en este gráfico, las determinaciones con el método convencionales de siembra y conteo de colonias, y las determinaciones que daba la sonda que medía la actividad enzimática. Y la correlación pues, es bastante exacta, con lo cual esto puede llevar a permitir el control en continuo de la calidad bacteriológica del agua. La diferencia entre ambas curvas es que, claro, la actividad enzimática mide también incluso aquellas bacterias que no tienen condiciones biológicas para formar colonias. Por lo tanto, al hacer la siembra no aparecen, pero en el número total sí, y por eso hay una separación casi paralela entre ambas gráficas. Y también otro sistema que estamos experimentando se basa en la correlación que hay entre el potencial redox que se puede medir con facilidad en el agua y el contenido en cloro líquido. Si mantenemos una constante de potencial redox y esta señal va mandada al dosificador de cloro, pues podemos mantener de manera bastante exacta un nivel de cloro razonable en las salidas del agua. Bueno, por mi parte nada más. Muchas gracias. No sé si me pasa.